Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Vero. Un saludo, amigos. Eh, absolutamente movidos los días anteriores de la semana que pasó por el huracán Milton, y feliz de estar de vuelta. Gracias por la bienvenida. Y yo doy la bienvenida a Nino Casanelo, abogado penalista, para conversar unos minutos sobre un par de temas, pero quiero empezar por este anuncio de Estados Unidos del retiro de visa a Correa y a Jorge Glass. ¿Cómo se debe tomar esto en el momento que estamos viviendo? Esto es una medida, Estados Unidos no actúa políticamente, es decir, pero el timing es el correcto, es el que hay, el que se debe aplicar. Muy buenos días, Milton, Verónica, un saludo a la audiencia de Radio Sucesos. Bien, un poquito para revisarlo, la actuación del Departamento de Estado americano, y eso es muy importante, este es el equivalente, digámoslo así, a la Cancillería norteamericana, es el departamento que se encarga, entre otras cosas, de la política exterior, pero también que tiene a su haber el señalamiento o no de la posibilidad de que otros ciudadanos ingresen al país. Y es esto lo que ha aplicado, es un 7031C. Ya lo vivimos hace unos años con el expresidente Abdalá Bucaram y algunos de los miembros de su familia. Lo que ha señalado el Departamento de Estado a partir de esta norma, la 7031C, es que a criterio de la Secretaría de Estado existirían fuertes razones para considerar en aquella época el presidente Bucaram, hoy el expresidente Correa o el ex vicepresidente Glass, que existen razones para creer que ellos han estado involucrados durante el ejercicio como funcionarios públicos, ¿sí?, en actos de corrupción u otros semejantes. Eh, las reacciones directas del hecho, las explicaciones del hecho más allá, digámoslo así, de lo obvio, que es probablemente la sentencia de hace 4 años en el denominado caso Sobornos, apuntarían, lo ha dicho el mismo expresidente Correa, él lo considera así, a que tal vez es una suerte de retaliación porque él recientemente apareció en una fotografía, me parece que era con Julian Assange. En este sentido, sí hay que ser muy claros, pues que la política exterior norteamericana en ese sentido sí reacciona fuertemente de cara pues a lo que ellos consideran intereses de seguridad nacional, y tal vez eso tuvo que ver, ¿no? Realmente las razones de fondo, Milton, y esto sí debo ser muy claro, muy objetivo, es difícil conocerlas más allá de lo especulativo, pues porque más allá del comunicado general que se dio, lo único que se ha comentado pues es la aplicación de esta norma. Algunos hablan incluso o especulaban que esto pudiera tener que ver con la reciente sentencia al excontralor Carlos Polit, con que esto pudiera de una u otra manera estar vinculado a algún proceso o alguna delación generada ahí, pero lo cierto es que no hay una certeza sobre aquello. Bueno, me aclara bien, Vero, no es retirarles la visa, es negarles el ingreso a los Estados Unidos, que no es lo Los, de- mismo para los fines, pero es igual. Y a las familias. los declaran no elegibles para el ingreso al país, es correcto. Es decir, digámoslo así, que si mañana aplicaran a una visa o a un waiver, y lo digo así porque muchos de ellos son ciudadanos europeos, Ajá. técnicamente el Departamento de Estado lo que hace pues es señalar que ellos no tienen la capacidad de requerirlos. Eso es un poco la dinámica de esta norma, ¿no? En el marco de su estructura. Bueno, interesante conocer aquello, Nino. Buenos días. Respecto a esta situación, a esta negativa de ingreso a los Estados Unidos, que también se hace extensible a las familias de Glass, de Correa, y bueno, ¿cómo tomar esta decisión que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Bien, primero, pues, y lo señalo abiertamente, ¿no? Esto es un acto de soberanía, ¿sí? Absoluta, como lo ha tenido en ocasiones, pues, el Estado ecuatoriano, como lo han tenido otros estados a nivel internacional. Ellos deciden en su política migratoria, pues, quiénes ingresan y quiénes no, ¿sí? Debo señalarlo abiertamente. No implica, por ejemplo, una decisión de Interpol, que hemos conocido en ocasiones cómo ha fallado cuando ha habido los requerimientos de alertas o de difusiones internacionales. Lo cierto es, pues, que de alguna manera sí marca una posición también en el marco geopolítico,
respecto a lo que considera Estados Unidos con relación a estas dos figuras, pues uno de ellos, una persona que ideológicamente, pues sí podríamos decir, está más alineada, por ejemplo, con intereses del eje, digamos, ruso o no occidental tradicional. Fuera de eso, realmente es especulación pura. Soy muy objetivo en decirlo, Milton Verónica, porque las razones solo las conoce el Departamento de Estado, ¿no? Y un poco lo que podemos especular, insisto, ha venido de las declaraciones del mismo presidente Correa, eh, y es realmente con base en la experiencia anterior que hemos tenido. Fuera de eso, es un acto de soberanía, no supone una decisión judicial, eso sí tiene que saberlo, digámoslo así, la ciudadanía. No es que el Departamento de Estado ha condenado de alguna manera al presidente, ha utilizado un acto potestativo por el cual le genera presunciones y le prohíbe la entrada al país. Son las 8:31. Estamos hablando con Nino Casanelo, abogado penalista. Usted menciona que podría, cuando se hace el análisis de por qué ahora, podría ser el caso de la sentencia de Carlos Pollitt. Y en la sentencia de Carlos Pollitt se pueden derivar un montón de cosas. Hablemos un poco del caso Pollitt. ¿Qué cree usted que después de la sentencia Pollitt pueda pasar en el Ecuador? Es decir, ¿qué coletazos puede tener lo de Pollitt? Bien, digámoslo de alguna manera, mucho se especulaba a partir de la consulta popular y de la necesidad de reformar las leyes sobre extradición, que esto pudiera dar vía, ¿no verdad?, en la medida en que las investigaciones avancen, sobre todo ahora con el hijo del excontralor, ¿sí?, para que nuevas personas involucradas, antiguos oficiales en el marco de delitos de corrupción, pudieran de una u otra manera, ¿sí?, ser procesados y eventualmente extraditados en Estados Unidos, considerando que si sus actuaciones ilícitas empezaron acá, pero el fruto de estas actuaciones, el dinero recabado, fue ingresado eventualmente de alguna manera, así solo lo haya tocado en territorio americano, esto pudiera generar nuevas investigaciones. Eso es de los riesgos principales que hay, ¿no? Hay que recordar algo, los norteamericanos no van a procesar si es que lo hacen a las personas señaladas por sus actos de corrupción en Ecuador como tal, sino por el hecho de que esos actos de corrupción y sus réditos, ¿sí?, han tocado el sistema Intereses de Estados financiero Unidos. norteamericano. Entonces, de ahí hay que estar muy atentos a aquellas personas. Hoy sabemos con tristeza, debo decirlo, Milton, Verónica, que la lógica era, bueno, pues robas en tu país. Y esto, voy a ser muy claro, ¿ah? La política norteamericana de la lucha contra el lavado de activos no solo ha tenido como objetivo Ecuador, ha tenido varios países de Latinoamérica, porque particularmente el sur de la Florida se ha transformado o se transformó durante los últimos años en un repositorio, en un gran espacio donde las personas obtenían sus ingresos a través de actividades de una u otra manera reñidas con la ley en el marco de actividades públicas en sus países y luego pretendían invertirlos al sur de la Florida. Estados Unidos ha generado una política de cero tolerancia en este sentido. Hace años viene con una cadena de delaciones, acuerdos con partes interesadas para delatar a otros y está purgando su sistema financiero de esto. Que no nos sorprenda que con el tiempo encontremos más y más y más personas requeridas por la justicia norteamericana en el marco de actos de corrupción, ¿no? Por ponerles un ejemplo, más allá de que esto está directamente relacionado, por ejemplo, a temas de narcotráfico, ustedes tienen el caso de García Luna, exsecretario de Seguridad de México, hoy procesado en Estados Unidos, ¿no? Pero también tenemos el caso de Alex Saab, que transó Correcto. con la justicia estadounidense para delatar y obtener su libertad. ¿Poli podría ser algo parecido o ya es tarde después de la sentencia de 10 años? La verdad, Milton, habría que verlo si lo hace en función de mejorar la situación de su hijo. Hay que ver si su propio hijo accede a esta información, más allá de que serían oídas de terceros en muchos de los casos. El único que lo va a conocer, ¿sí?, es el Departamento de, digámoslo así, de Justicia norteamericano. Y claro, ellos conocerán los límites del acuerdo ofrecido. Lo que yo sí podría decirle, Milton, es que viendo el destino de su papá, probablemente su hijo esté mucho más abierto a negociar mucho más rápido, ¿no? Ahora, eso sí podría implicar actividades en Ecuador. Poli tiene dos temas pendientes en el Ecuador, al menos dos. La sentencia a 6 años por el caso de concusión Odebrecht y por asociación ilícita tiene un proceso interrumpido en el mismo caso Odebrecht. Es decir, el requerimiento de la justicia en el Ecuador también es importante. Sí, desde luego. El problema, y en esto sí hay que ser muy claros, pues, es que el señor, el excontralor, es ciudadano norteamericano, hoy ha sido juzgado por los cargos que le presentó la justicia norteamericana ya,
y salvo que Ecuador intente un proceso de extradición y que el Departamento de Estado norteamericano acceda a este, pues va a ser muy difícil que regrese para culminar esos procesamientos, pues no, esa es un poco la lógica. Ahora, el excontralor enfrentó el juicio y eso hoy le ha valido una sentencia de 10 años y una multimillonaria reparación, pues no. No creo, cómo va la cosa, insisto, que de cara a la investigación de su hijo ahora y probablemente de otros miembros de su familia, no lo sabemos, insisto, esto es especulativo totalmente, él busque alguna suerte de acuerdo y ahí sí lo voy a decir con santos y señas, Milton. Si es que él ya busca otro tipo de acuerdo, tal vez veamos que con el tiempo, de alguna manera, la justicia ecuatoriana desiste, tal vez en función de estos acuerdos y de las buenas relaciones que hay con el Departamento de Estado gringo, en procesarlo acá, con lo que particularmente creo que usted y yo no vamos a estar de acuerdo, pero debería ser lo lógico que también termine su procesamiento acá. Algunos de ellos no pueden ser en ausencia, por ejemplo, asociación ilícita, pues y ahí tenemos un problema, Ah, ¿no? 8:36, estamos hablando con el abogado penalista Nino Casanelo. Bueno, doctor Casanelo, ya veremos qué cola trae toda esta situación de Polit y esta decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de declarar no elegible a Glasby Correa y su familia. Ahora recordemos, usted bien lo mencionaba, lo que ocurrió con el exmandatario Abdalá Bucaram. Su esposa y 3 hijos fueron objeto también de esta misma declaración en marzo del 2022. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos, del caso del expresidente Correa y en el caso de Abdalá Bucaram? Desde la óptica del Departamento de Estado, ninguna. Han ejercido la 7031C. El Ujú. Departamento de Estado ha considerado que de alguna manera estuvieron involucrados en actos de corrupción, ¿sí? Así que finalmente ha decidido declararlos no elegibles. Tal vez la principal diferencia caso a caso es que en la explicación de, el caso del expresidente Bucaram, ninguna de las personas señaladas en esa fecha lo fue de cara a haber sido, digámoslo así, oficial en funciones o funcionario público en funciones. Del comunicado del Departamento de Estado norteamericano sí se ha señalado como ex funcionarios al presidente Correa y al ex vicepresidente Glass, lo que nos hace intuir, insisto, no ha sido así oficialmente declarado, que estarían sustentándose en las sentencias del caso Sobornos. Todo el resto es especulativo, y ahí sí, pues, insisto, tal vez la persona más informada al respecto pueda ser el mismo expresidente Correa, ¿sí? Y probablemente él lo que ha llegado a deducir es que se trata, insisto, de algún tipo de acomodación geopolítica, como él lo ha señalado, a propósito de su reciente salida con Julián Assange en una fotografía. Totalmente especulativo fuera de eso, porque los únicos que tienen la razón al final de por qué lo hicieron es el Departamento de Estado gringo. Ahí sí soy muy enfático en decirlo, es una decisión soberana, y es como hay que ubicarlo. Y bueno, yo creería que para el presidente Correa sí pudo suponer incluso algún nivel de sorpresa en su momento, porque incluso una persona que tuvo estudios universitarios en este país, ¿no? De hecho, han sido múltiples sus declaraciones señalando de alguna manera a la justicia norteamericana como bastante equitativa, ¿sí? Sin embargo, él mismo ha señalado pues que esto no se trata de una decisión de la justicia, sino una decisión del Departamento de Estado y que responde a un eje de política exterior, ¿no? Veremos con el tiempo en qué deviene, y lo analizaremos. Tal vez el presidente Correa, precisamente por la dinámica ideológica que maneja, pues no creo que tendría en algún punto pensado acercarse a este lugar, a Estados Unidos, o de pronto esto de alguna manera prepara el camino para algo de lo que se ha conversado, ¿no? El Así tiempo es. lo dirá. También podría ser que mañana en un cambio de administración, ¿sí? Decidan revocar esta designación de esta lista, pues y volverlo a tornar elegible a él o a sus familiares, o tal vez a sus familiares al corto plazo para ingresar al país. Ya son decisiones soberanas de Estado a Estado y el tiempo pues lo dirá, Tiempo lo ¿no? dirá. Bien, doctor, gracias por acompañarnos y compartirnos su análisis sobre estos temas importantes. Gracias, doctor Nino Casanelo, abogado penalista. Tenga buen día. Muchísimas gracias, Milton. Saludos, Verónica. Saludos a la audiencia de Radio Sucesos. Buen Saludos. día.